Buenos días. Un día más en la pecera de memorias. Miércoles, programa número 32. 32 de la pecera. Se va acabando enero. ¿Qué tal te ha ido el primer mes del año, David? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, para tener una cuesta enero, que siempre hablamos de esa dificultad, ¿no? Yo creo que a mí me ha ido bastante bien. Yo también Y diría, nos ha ido bastante bien aquí en la pecera. Yo diría que también la cuesta de enero ha sido menos cuesta que nunca, quizás, ¿eh? Bueno, mucha actualidad ha habido este mes. Tenemos que hacer, recordemos, el resumen geopolítico del mes, que subimos siempre a Memorias de Pez, y nos tenemos que poner ya con ello, que luego siempre nos acaba pillando el toro. Bueno, hoy el programa viene calentito, David. No sé si estás preparado para ello. Siempre, porque, bueno, te voy a contar un poco qué vamos a hablar hoy, ¿vale? Bueno, en el programa de hoy viajaremos a Rusia, porque allí las cosas están literalmente ardiendo con los ataques ucranianos a las refinerías rusas. Visitaremos a los aliados rusos en Serbia, donde el primer ministro ha dimitido por culpa de las protestas que asolan el país. Ahí tienen las cosas también complicadas. Bueno, hay polémica con Francia, porque nuestro pequeño Napoleón, bueno, mejor dicho, uno de sus ministros ha dicho que Francia está dispuesta a enviar tropas a defender Groenlandia, mientras el movimiento Calexit, que hicimos un vídeo de él, el movimiento para crear una California independiente, va ganando adeptos y amenaza con un referéndum. Mientras en España el gobierno saca su decreto ómnibus con el apoyo de Junts per Catalunya. Y a todo esto hay que sumarle que en el Rincón del Tiburón hablaremos de la nueva IA de Alibaba, que está a la altura y por delante de algunas estadounidenses. Y hablaremos de los problemas que han surgido entre Estados Unidos y Taiwán. Una vez más, Trump amenazando con aranceles, y esta vez tiene, vamos a decir que implicaciones súper importantes. Así que bueno, vamos al lío, porque hoy el programa va a ser largo, que además tú traes unas secciones de la leche, ¿no? Sí, son larguitas. Pues vamos al lío. Bueno, David, cuéntame cómo están las cosas por Ucrania, porque los vídeos que llegan desde allí son espectaculares. Pues Ucrania ha atacado con drones la refinería de Lukoil, donde se producen 2,3 toneladas de productos derivados del petróleo al año. Principalmente la refinería produce combustibles, y bueno, decir que este ataque se suma a otros ataques perpetrados durante los últimos 7 días, en los que se estima que Ucrania ha acabado con un 5% de la capacidad de refinado de Rusia. Bueno, decir que los ataques van a más gracias a la industria de defensa ucraniana, la cual, bueno, pues cada vez es capaz de crear mejor y sobre todo más armamento para golpear las infraestructuras y el corazón económico ruso. Decir que esto, pues ya hemos visto los primeros drones a reacción que desarrollaron los propios ucranianos. También vemos un montón de drones de ala fija, incluso drones que recuerdan más a avionetas que a los que todos pensamos que es un dron, ¿no? Al final lo que sabemos es que Ucrania está siendo capaz de elaborar un montón de armamento capaz de llegar a distancias superiores a los 1000 kilómetros. Y al final es verdad que Rusia tiene una cosa muy buena, una defensa natural que es su propio tamaño, pero también para defender su industria estratégica, pues el problema de ser tan grande es que es muy complicado defender todo el territorio de los ataques con drones ucranianos. Es decir, que los ucranianos no solo hacen drones aéreos, sino también marítimos, que están siendo muy importantes también en esta guerra. Recordemos que Rusia ha tenido que evacuar a su flota de guerra de Sebastopol hacia, bueno, puertos del Mar Negro que se encuentran más lejanos al frente, ¿no? Decir también que las exportaciones de combustibles fósiles rusas se han reducido un montón debido a los ataques a las refinerías y también a las sanciones económicas, que bueno, por primera vez parece que se están tomando en serio el tema de, bueno, pues de acabar con esa flota, o mejor de acabar, de sancionar y evitar que la flota de barcos fantasmas rusa llegue a distintos puertos internacionales, ¿no? Últimamente, pues las sanciones están yendo un poco más a evitar que las propias sanciones puedan ser saltadas por parte de Rusia.
Bueno, y esto por la parte de Rusia y Ucrania, y ahora nos tenemos que ir a los aliados rusos en Europa, bueno, a uno de ellos, que es Serbia. ¿Qué nos puedes contar de ello, don David? Resulta que el gobierno serbio de Milos Vučević ha caído tras varios días de manifestaciones y bueno, esto ha ocurrido después de que en Serbia se llenasen las calles tras unas protestas que comenzaron en noviembre después del derrumbe de una marquesina que causó la muerte de 15 personas. No sé si esto ya lo llegamos a comentar aquí en la pecera o todavía no habíamos creo empezado. Que no lo llegamos a comentar porque todavía no habíamos empezado, vale. Exacto. Pues el problema es que detrás del derrumbe había una concesión cuanto menos dudosa por parte del gobierno y eso ha hecho saltar la liebre. El hartazgo de la población por la corrupción es patente y la entrada del país a la Unión Europea está parada por culpa de un gobierno que no acoge las reformas que Bruselas exige para que Serbia pues, pueda formar parte del club europeo. Efectivamente, allí la gente está bastante cabreada por ese tema porque recordemos que en Serbia pasa lo que un poco en Georgia, por ejemplo, o en Bielorrusia, que hay una parte de o en la propia Ucrania, que hay una parte de la población que es más proeuropea y otra parte de la población que es más prorrusa. Decir que el gobierno serbio tiene unas particularidades, porque allí el jefe de gobierno es el primer ministro y el presidente vendría a ser algo más como el jefe del Estado, que es un poco, pues, un cargo más, vamos a decir, representativo, pero en la actualidad el presidente sí que tiene bastante poder político. Vamos a decir que incluso más que el primer ministro. ¿Y esto por qué? ¿Cómo ocurre? Bueno, pues porque allí la calidad democrática no es la mejor del mundo y el presidente Vučević, que, bueno, vamos a decir que es muy prorruso, se ha hecho, con los mandos se ha hecho fuerte, un poco lo que ocurre con Sueño Georgiano, por ejemplo, en Georgia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un presidente que es muy prorruso y un primer ministro, que es el que ha dimitido, que no siendo proeuropeo, era mucho más pragmático, mucho más neutral de un ala más flojita, ¿no? Eso no era tan prorruso. Y este es el que ha dimitido, ¿no? Decir que, bueno, en Serbia también siguen las tensiones con Kosovo, porque recordemos que allí está la OTAN desplegada en una misión de pacificación, pero bueno, que cada poco hay tensión. Recordemos que sería hace un año, una cosa así, no recuerdo exactamente la fecha, fue cuando hubo tensiones en el Kosovo en las que varios soldados de la OTAN fueron heridos de bala por parte de manifestantes pro-serbios. Decir que Serbia quiere entrar en la Unión Europea, o eso dicen al menos, lo que pasa que no acometen como has dicho tú, las reformas necesarias para entrar en la Unión Europea y también además se ha postulado para entrar en los BRICS. Anda. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que tienen que elegir, no se puede estar entre dos aguas. Veremos qué pasa ahí, pero bueno, hay que tener un ojo en Serbia por lo que pueda pasar. Mientras, Estados Unidos, que siempre hay que hablar algo de Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas, David? Pues el 85% de los groenlandeses rechaza, tras una encuesta, dejar Dinamarca para unirse a Estados Unidos. Según esta encuesta, solo el 6% apoya convertirse en parte de Estados Unidos, mientras que el 9% sigue indeciso. Así, podemos ver cómo ha sido esta encuesta realizada por Verian para Berlingske y el periódico groenlandés Sermisakkak. Bueno, importante este estudio porque recordemos que hace poco veíamos otro estudio en el que había una mayoría de personas que quieren ser parte de la Unión Europea en Groenlandia, sin embargo, el ser parte de Estados Unidos pues parece que no está en los planes de los groenlandeses, ¿no? Bueno, otra noticia que está un poco relacionada con esto es lo que ha pasado con Francia. ¿Por qué? Porque recientemente el asunto de exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, reveló que Francia ha mantenido conversaciones con Dinamarca sobre la posibilidad de desplegar tropas francesas en la isla, ¿no? En Groenlandia. Esta iniciativa surge en respuesta a las, bueno, reiteradas amenazas, ¿no? de Donald Trump a la isla y bueno... Tropas francesas. Tropas francesas en este territorio autónomo danés. Llama la atención, ¿no? Porque al final... Bueno, a ver, es la típica francesada, la típica macronada, yo diría, ¿no? De nuestro pequeño Napoleón, que recordemos que no se le está dando muy bien la política exterior últimamente porque Francia está perdiendo, bueno, pues la poca... Bueno, la poca no, sí le quedaba la influencia que le quedaba en África, ¿no? Ya son muchos los países que han pedido la
salida de las tropas francesas y de hecho en lugares como Níger o Mali, pues Francia ya se ha tenido que ir. Así que bueno, no le van las cosas del todo bien. Además decir que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ¿vale? Que ha visitado Berlín, París y Bruselas un poco para recabar el apoyo de sus aliados en esta cruzada que está llevando Trump por hacerse con el control de la isla. ¿Qué pasaría si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN? ¿Cómo funciona el artículo 5? O sea, ¿te atacas a ti mismo después en represalia? Que la OTAN se disolvería, ¿no? Yo, la verdad que no lo sé, y más cuando se trata de Estados Unidos. También esto lo hemos hablado hace poco en el conflicto que haya abierto entre Turquía y Grecia, ¿no? Que es el mayor conflicto que tiene la OTAN, o al menos hasta ahora lo era. La verdad que no sé cuál es el protocolo de la Alianza Atlántica en este caso, pero bueno, supongo que se intentaría presionar desde dentro de la organización para que eso no ocurra. No tiene ningún sentido que dos aliados vayan a la guerra. Bueno, otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención, lo hablábamos antes, el Calexit. El Calexit. El movimiento que toma el nombre del Brexit. Esto sale de vez en cuando. En vez de ser de Gran Bretaña, es de California. Cada poco tiempo vuelve a resurgir este tema. Y ahora que ha llegado Trump, recordemos que California es un estado, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Que es la quinta economía del mundo, si fuera un país independiente, pero decir que es un estado profundamente demócrata, profundamente progresista. Por tanto, no están allí muy contentos con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Lo cuento. Cuéntalo. Pues una iniciativa, Calexit, que busca permitir que California se separe de los Estados Unidos, ha recibido autorización para recolectar firmas legalmente. Si se aprueba, el Calexit estará en las elecciones de 2028, donde se preguntaría a los votantes: ¿debería California abandonar los Estados Unidos y convertirse en un país libre e independiente? Bueno, pues llama la atención esto, ¿eh? Al final, un movimiento independentista en Estados Unidos, también lo hay en Texas, ¿no? Pero llama mucho la atención porque, a ver, es un tema allí que son tan patriotas y que llevan la bandera y el himno a todos lados, pues llama la atención que algo así pudiera ocurrir. Bueno, lo decíamos antes, que California es una potencia económica de primer orden, tiene allí a las grandes empresas de Silicon Valley, tiene ahí a Hollywood, tiene ahí, vamos, es una auténtica pasada a nivel económico, y de ser un país independiente decíamos que sería la quinta economía mundial. A lo largo de su historia, California ha pasado por un montón de etapas, pues desde las tribus indígenas al principio, luego fue tomada por España, luego fue parte de México y finalmente fue anexada por Estados Unidos en el 1850. Al final, su crecimiento económico empezó basado en la fiebre del oro, la agricultura, y finalmente pues llegó Hollywood, la industria bélica, y hasta que ha llegado Silicon Valley. O sea que siempre ha habido cosas importantes por California, ¿vale? Aún existen movimientos independentistas de tendencia progresista y, bueno, en 2016 lo intentaron con el Yes California, pero no le salió del todo bien. Y ahora, pues bueno, el tema vuelve a coger un poco de impulso con la llegada de Donald Trump a la presidencia y sobre todo el creciente clima que se vive de polarización en Estados Unidos. Así que, bueno, ventajas si California se independiza, bueno, pues tener el control total de su economía, que es una de las más poderosas del mundo, la gestión autónoma de las políticas migratorias y progresistas, y bueno, también podría negociar acuerdos internacionales propios. Sin embargo, obviamente, toda independencia también tiene sus cosas malas, como, bueno, pues enfrentar el desafío que tienen allí con la desigualdad, los posibles conflictos económicos que pudiera tener con Estados Unidos, y bueno, en general el impacto que puede causar en la geopolítica global. ¿Sabes, ¿no? qué canal tiene un muy buen vídeo sobre este tema? Sobre el Calexit. Memorias de Pez. Memorias de Pez, tío. Anda, no me digas. Sí. Pues un vídeo muy bien trabajado, muy bien escrito también. ¿No lo habrás escrito tú? No. No, vale. Bueno, recomendamos, ¿no? Entonces, recomendamos que vean el vídeo del Calexit. Y ya que estamos, voy a hacer una recomendación de estas que me gustan a mí, de películas. Vale. Civil War. No sé si tú lo has visto. Civil War todavía no, pero la tengo en habla un poco, no de esto en concreto, pero sí que habla de que, bueno, Texas y California se alían en contra del gobierno federal. Ostras, interesante esa, No se habla mucho tampoco de eso, pero sí que se pone de manifiesto las tensiones que ya hay ahora mismo entre los estados y el gobierno federal, que a veces vienen del lado demócrata, como pasa ahora entre California
y la administración Trump, pero antes pasaba con la administración Biden con Texas, ¿no? Que era, digamos, Claro, el estado díscolo lo que contrario, claro. muy, muy, muy chula. Te la recomiendo también a ti. Efectivamente, y aparte los dos súper poderosos. Súper poderosos. Claro. Bueno, vámonos a Españita, porque ha habido lío en los últimos días. Tenemos ahí al gobierno intentando dar gato por liebre. Tenemos a la oposición muy cabreada. ¿Qué nos puedes contar de Ómnibus? Del decreto Ómnibus. El decreto Ómnibus, ¿qué nos puedes contar? El gobierno de España ha pactado, esta vez con Junts, un nuevo decreto, después de haberse producido el rechazo del decreto anterior por Vox, el PP y por, bueno, los mismos Junts. En este decreto se incorporan 29 medidas clave que incluyen la revalorización de las pensiones contributivas, un 2,8%. Esto al en final siempre 2025. sale, lo de subir pensiones es lo único que no para. La subida de las mínimas, un 6%, y también sube el ingreso mínimo vital un 9%. Se reactivarán también los descuentos en el transporte. Oye, que había mucha gente quejándose por todo esto. Se otorgará financiación adicional para los afectados por la Dana y se prorrogará el escudo antiopas, que igual nos puedes comentar un poco qué quiere decir esto. Bueno, decir, aparte del, ahora voy con esto, el escudo antiopas, pero también se tocaba el tema de los desahucios, de paralizar ciertos desahucios, lo que había causado el no de Vox y del PP. Lo iba a comentar ¿no? también, sí. Decir que el... Ah, vale, perdona. No. El decir que el escudo antiopas básicamente significa, es como intentar blindar a las empresas españolas de que países o capital extranjero se hagan con las principales empresas del IBEX 35, ¿vale? Como podía pasar con Telefónica, que lo quería comprar una empresa estatal de Arabia Saudí. Decir sobre este tema... Bueno, ¿quieres contar algo más del decreto? Dale. Vale, bueno, nada, decir que el decreto Ómnibus básicamente es un decreto que la polémica ha estado en que en vez de meter todas las reformas o todas las cosas que se quieren aprobar una por una, lo que se ha hecho es un paquete con todas y votar el paquete en bloque. Entonces, claro, la oposición se quejaba porque, bueno, había cosas en ese paquete que no les cuadraban y otras que sí. Entonces, bueno, pues querían, oye, lo de las pensiones, pues eso a todo el mundo, a todos los partidos les cuadra. Sin embargo, claro, pues por ejemplo, el PP, ¿no? Pues no quería la parte de los desahucios. Y dices, pues no te voy a aprobar las dos cosas. Preséntamelas por separado y vemos qué se puede hacer. Pero bueno, al final parece que no va a hacer falta presentarlo por separado. Porque Junts tal. Parece que sí, lo que van a separar es en dos. Porque van a separar, por un lado, las medidas sociales y por otro lado, las medidas económicas. Las medidas sociales sí que parece que van a ser muy fáciles de aprobar, pero las medidas económicas parece que eso, bueno, no hay tanta garantía de que salga adelante. Aunque bueno, va por buen camino, vamos a decir. Bueno, medidas económicas. Medidas económicas. El rincón del tiburón. El rincón del tiburón. Pues vamos con ello, porque hay mucho que contar. Oye, solo en una semana, ¿cómo han cambiado las cosas en el mundo de la inteligencia artificial? China, que parecía que estaba desaparecida del mapa y que estaba a años luz de la competencia estadounidense, se ha puesto las pilas, han sacado dos modelos terribles, o tremendos, mejor dicho, y la cosa va para largo, ¿no? Oye, parece que empieza la carrera por la IA. Totalmente. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Chino. Oye, alguien nos verá desde China, supongo. Esperemos. Bueno, es verdad que allí YouTube no funciona. Tienes razón. Esperemos con una VPN. Bueno, esperemos que nos vean chinos. Claro, sí. Igual Sea, con CyberGhost, por ejemplo, igual, ¿no? Puede ser. La gente puede... Bueno, cuéntanos. Bueno, pues China redobla su apuesta por la inteligencia artificial y la gigante Alibaba anuncia un nuevo modelo que supera a DeepSeek, la versión 3, y a Llama 3.1. El modelo, llamado Qwen 2.5 Max, buen nombre. ha puesto a disposición... Oye, lo has dicho muy bien, ¿eh? Era complicado, ¿eh? Era difícil. Ha puesto a disposición de los usuarios su nuevo modelo y a él se puede entrar mediante la API de pago a través de Hugging Face o utilizando el Qwen Chat, el chatbot de la compañía equivalente a ChatGPT. Bueno, lo que decíamos, China se pone las pilas en una semana y decir que el gobierno chino está desempeñando un papel muy importante en la financiación a estas empresas. Y esto al final es algo que el gobierno chino hace mucho. Soltar panoja, ¿no? Soltar panoja a sectores estratégicos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que cuando sueltas mucha panoja a un sector estratégico, tus empresas completamente subsidiadas
empiezan a bajar mucho los precios. ¿Por qué? Porque cuentan con tu respaldo financiero detrás. Eso hace que empresas de otras partes del mundo no puedan competir y acaben quebrando. Esto ha pasado, por ejemplo, en la industria de los paneles solares o en la industria de las baterías. Y veremos si puede pasar con la industria de la inteligencia artificial. Hombre, yo creo que es una industria demasiado importante como para que Estados Unidos se deje comer la tostada. Eso punto 1. Y punto 2. Es verdad que de momento parece que las mentes más brillantes en el mundo tecnológico todavía siguen en Silicon Valley. Pero bueno, no se pueden dormir en los laureles porque la competencia china está pegando fuerte y parece que saben cómo hacer las cosas. Se decía que igual China iba a tener problemas con las sanciones a los chips de Nvidia, que no pueden ser enviados con total libertad a China, y que iban a tener problemas de hardware a la hora de entrenar modelos. Pero bueno, parece que finalmente esas sanciones pues las están saltando, están pudiendo hacerse con el hardware necesario, incluso están haciendo, como en el caso de DeepSeek, programas que no requieren de tanto poder computacional, y gracias a eso, pues oye, los chinos están poniéndose al nivel de Estados Unidos, cosa que no es fácil. Oye, a los que no están ni se le esperan es a Europa. De momento, no sé si has visto He visto el meme, ¿no? Meme muy bueno. El meme del... Bueno, a ver si me acuerdo de ponerlo, pero... Sí, que desde las botellas. El meme, yo he visto el de las sí, botellas. Sí, pegándose pues los de, pues eso, el DeepSeek con OpenAI y tal, y nosotros... Europa con el botón. Bueno, tremendo. ¿Qué más nos queda? Hablar de Taiwan Semiconductor, de la industria de los semiconductores taiwanesa, especialmente de esta empresa, TSMC, Taiwan Semiconductor, creo que es así ya, o Manufacturing o algo así. Bueno, que es el mayor fabricante de chips, microchips del mundo. Recordemos que los microchips, los semiconductores, son claves para la fabricación de cualquier tipo de dispositivo electrónico, incluido incluso los dispositivos de defensa. Bueno, ¿qué nos puedes contar de eso, David? Pues recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una persona a la que nunca mencionamos aquí, ¿verdad? No, la verdad que últimamente... Ha amenazado con imponer aranceles que oscilan entre el 25% y el 100% a las importaciones de microchips y productos farmacéuticos provenientes de Taiwán, a menos que las empresas taiwanesas trasladen su producción a territorio estadounidense. Ah, amigo, a menos que vengas a Estados Unidos. Vale. ¿Qué busca esta medida? Pues incentivar la manufactura, reducir, la manufactura nacional, cabe decirlo, reducir la dependencia de cadenas de suministro también. Claro, a ver. Cadenas de suministro extranjeras. Yo entiendo la medida de presión, pero no sé si poner aranceles a una industria estratégica que necesita sí o sí es la mejor opción. Porque imagínate que Taiwán deja de exportar microchips a Estados Unidos. Hombre, la crisis, ríete tú de las crisis que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Podríamos llamar a Trump Arancelator. Arancelator me gusta. Sí, yo creo que sí, ¿no? Me gusta mucho Arancelator, ¿eh? Arancelator. Pues se queda con eso. Arancelator ataca de nuevo. Bueno, decir que empresas como Nvidia, Apple o AMD dependen en gran medida de los semiconductores que llegan de Taiwán, ¿vale? Y aunque se han realizado esfuerzos para aumentar la producción doméstica en Estados Unidos, la capacidad de fabricación de chips en Estados Unidos todavía es limitada. Es verdad que en 2020 Taiwan Semiconductor, es decir, TSMC, anunció la construcción de una planta en Phoenix, Arizona, con una inversión inicial, ojo, de 12.000 millones de dólares, ¿vale? Esta planta está programada para comenzar su producción en masa de chips de 5 nanómetros en 2025. Posteriormente, como parecía que la demanda, y la demanda de microchips está siendo tan elevada, pues la empresa elevó su inversión de 12.000 a 65.000 millones y anunció la construcción de 2 plantas más también en Arizona, ¿vale? Y de hecho, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha dicho, bueno, nosotros ponemos nuestra parte y van a poner 6.600 millones en ayudas directas y luego 5.000 millones de dólares más en préstamos a TSMC, ¿no? Decir que, bueno, a ver cómo sienta esto en Taiwán, porque, en mi opinión, su producción de semiconductores es el mejor escudo de Taiwán para protegerse de China. ¿Por qué? Porque como todo el mundo necesita Taiwán, pues la gente, Estados Unidos, defendería a Taiwán, ¿no? Porque se necesitan sus semiconductores. Se crea esa dependencia. Sin embargo, si Taiwan Semiconductor se lleva su producción o se lleva parte de su producción a Estados Unidos y ya no hay esa dependencia, y luego recordemos que también está haciendo una fábrica en Alemania, pues Taiwán de repente deja de ser
clave, capital, estratégico para todo el mundo. E igual ahí es donde China empieza a picar más, porque si sabe que no le van a defender con el mismo ahínco que lo hacían cuando todo el mundo dependía de los microchips taiwaneses, pues ojito, ¿no? No empecemos a ver a una China más envalentonada intentando hacerse con Taiwán. Bueno, pues hasta aquí memorias... No iba a decir memorias de tiburón, no, iba a decir el rincón del tiburón. Importante para la gente que ha llegado hasta aquí, que si nos están viendo desde Memorias de Pez, esto sigue. Link debajo y nos vamos a la pecera de memorias, porque allí tenéis el programa completo, incluido toda la parte que hemos hecho hasta ahora, incluido la introducción, que Memorias de Pez no sale, y incluido también las secciones. Y que no se piense la gente que no hablamos de geopolítica también en las secciones, Sí, porque sí, además hablamos, justo hoy tenemos de geopolítica, tenemos varias de cositas. historia, de banderas, de mapas, de ciencia, de lo que nos echen, ¿no? Así que bueno, vamos al... ¿Qué toca hoy? La peciencia. Vamos a la peciencia. Hoy hablamos de ciencia. Venga, al lío. Bueno, aquí tenemos a David Escribano, nuestro, vamos a decir, científico de cabecera. Pero la cuestión es que hoy no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, ¿no? ¿Tengo que hablar yo de ¿Vas ciencia? a hablar tú? Bueno, no, hoy es ciencia muy entrecomillada. Sí, una ciencia que puedes hacer tú. Hablamos del reloj del apocalipsis. El reloj del apocalipsis, que ya Suena... de base no suena muy científico. No suena nada científico, bueno, la verdad. Lo hemos metido aquí pues, por Sí. meterlo en esta sección, pero bueno. Pero bueno, hablamos de ello, porque ha habido noticias, la verdad, con ese tema. Bueno, venga, vamos al lío. Decir que el reloj del apocalipsis... El reloj del apocalipsis... Bueno, ha vuelto a ajustarse. Y las noticias no son alentadoras. Este icónico símbolo de la amenaza global marca el momento más cercano a su medianoche en sus más de, ojo, 75 años de historia. ¿Me puedes explicar qué narices nos estás contando aquí? Bueno, a ver, el reloj del apocalipsis pues fue creado en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos y es una representación simbólica de lo cerca que está la humanidad de su propia destrucción, ¿vale? Y este ajuste no es aleatorio, ¿vale? Lo determina un panel de expertos, ojo, expertos, con X, no con J, no son expertos, que evalúan las principales amenazas globales, ¿vale? Pues resulta que se ha ajustado el reloj del apocalipsis situándose a 89 segundos de la medianoche, un segundo más cerca que el año anterior. Vamos, que estamos un segundo más cerca del fin del mundo, según este panel de expertos. La actualización se anunció en una conferencia en el Instituto de la Paz en Washington, donde expertos señalaron la falta de avances para evitar una catástrofe global, ¿vale? Y las amenazas destacadas, o bueno, mejor dicho, entre las amenazas destacadas se encuentra la proliferación de armas nucleares, la crisis climática, los conflictos bélicos, muchísimos, y los riesgos biológicos. Riesgos biológicos. Y tecnológicos también. No. Ojo, que la IA puede tomar el control. En total se ha ajustado 26 veces desde su creación, ¿vale? Y te comento las más importantes. Bueno, el reloj del apocalipsis nació establecido en 7 minutos para la medianoche tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya empezó mal. Todo empezó chungo. Y después, en 1953, se acercó 2 minutos, ¿vale? Tras las pruebas de bombas de hidrógeno de Estados Unidos y la Unión Soviética. Vale. Con el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, se alejó de la medianoche, ¿vale? Claro. Unos 12 minutitos. Así que, bueno, bien. Pero luego se vino lo chungo, porque alcanzó los 3 minutos en 1984 por las tensiones nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y después se alejó 17 minutos en el 91 con el fin de la Guerra Fría. Ahí el fin de la Guerra Fría vino bien, al reloj del apocalipsis. Pero bueno, en 2007 volvió 5 minutos a acercarse a la medianoche, porque empezó a considerar al cambio climático como una gran amenaza existencial para la humanidad, junto con la propia proliferación. O sea, estamos ahora 2007 a 5 minutos. Eso es. Venga. 2018 bajó a 2 minutos. 2 minutos, eso es lo más bajo que has comentado hasta ahora. O sea, ya por debajo de la Guerra Fría. En 2018 estábamos peor que nunca. ¿Por qué? Pues bueno, pues debido a las tensiones internacionales y sobre todo a la inacción
climática, ¿no? Y bueno, imagínate 2020, claro, con todo el tema del COVID. Uy, ¿a cuánto se quedó ahí? A 100 segundos. A 100 segundos. Estamos a- Bueno, pero ahora estamos más bajo, ¿no? Estamos más bajo, Vale, vale. pero en este tema, pues sobre la pandemia tuvo mucho que ver, la desinformación y obviamente el cambio climático, pues se ve que no se está haciendo lo suficiente y cada vez la cosa es más irreversible. O eso dice este panel de expertos. Yo entiendo que sí. Bueno, sí, eso O sea, dicen dice todos que los paneles no quiero, expertos. no quiero sembrar ninguna duda sobre el cambio climático, que no se me interprete mal, pero bueno, creo hemos que entendido, te son hemos palabras del comité de expertos del reloj del apocalipsis. Bueno, es que no suena nada serio el reloj del apocalipsis. Sigue. Bueno, en 2023 alcanzó su récord de proximidad con 90 segundos para la medianoche, impulsado por la invasión rusa de Ucrania, las consiguientes amenazas nucleares, el todavía mayor deterioro climático y la desinformación global, marcando un momento crítico en la historia moderna. Es decir, para que no se me vea aquí sospechoso, que somos muy amigos aquí de Quantum Fracture, de Crespo. Sí. Y la verdad que las explicaciones que da él sobre el cambio climático son tremendamente convincentes, la verdad. Saludito para él. Y de hecho, él dice, ¿no? Que no se sabe realmente si algunos cambios que ya ha provocado el ser humano puedan incluso ya ser irreversibles. Si quieres, esto te lo traigo yo en una nueva paciencia, si te parece. En una paciencia me lo traes. Bueno, decir que ahora estamos en el peor momento posible porque hemos bajado de 90 segundos a 89. ¡Ay, no! Entonces, decir que esto es una cosa simbólica, sin base científica. Bueno, a ver, base científica, pero tiene. que es Pero una alarma, ¿no? Que esto es para... Es un sistema de aviso, alerta Vale. para el ser humano, que no quedan 89 segundos para... Es para un el poquito, fin de la oye, humanidad. poneos las pilas que están Exacto. pasando cosas, ¿no? Es un aviso a navegantes que hace la comunidad científica. Yo me lo tomo así. Bueno, pues Tú, lo dicho, la como próxima... científico, ¿qué opinas? Que la próxima paciencia la hago yo. Venga, sobre el cambio climático. Pues si quieres. Sí, me parece bien, podemos hacer una. Bueno, pues visto esto, vámonos a las profundidades de la historia. Bueno, David, ¿qué nos cuentas en las profundidades de la historia? Me dijiste antes, así un poco entre bambalinas, que querías debatir. Sí, bueno, yo creo que es un tema sobre el que podemos hablar de forma distendida. ¿De qué va la cosa? Pues hoy te traigo un tema de estos que, como digo, es para llevar a la cena de Navidad y ponerte a discutir con tu padre o con tu cuñado. Vale, ¿de qué se trata? Pues tú eres millennial, ¿no? Yo soy millennial, sí. Yo también soy millennial. Vamos eres a hablar millennial. precisamente de eso, de las generaciones de la historia. Bueno, Anda. de los últimos años de la historia realmente. Vale, el último sí, siglo las y generaciones me Te gustan. suena, ¿no? Centennial, Sí, los sí. boomers, todo esto. Vamos a dar un poco de luz. Vamos ¿no? a dar un poco de contexto histórico. Yo me pierdo un poco con las de ahora, las domino, las anteriores. Pues venga, vamos a explicarlas. Venga, ¿vale? vale. La primera generación con la que vamos a empezar es la generación perdida, ¿vale? Que es desde 1883 hasta 1900, más o menos. Luego aquí se discute mucho. Buena pero canción de Non Servium. La generación perdida. Muy buena. Ah, no, generación dormida es. Vaya. Bueno, que me perdonen los. Creo que tienen Natos Mostoleños. igual una que es generación perdida. Puede ser, Sí. Natos igual. Sí. Bueno, la generación perdida se caracteriza por haber vivido eventos históricos devastadores, como la Primera Guerra Mundial y la gripe de 1918. La mal llamada gripe española. Decir que esta gente experimentó una profunda desilusión con las instituciones tradicionales, lo que llevó a una visión muy existencialista de la vida. Estuvieron marcados por un sentimiento de pesimismo y una búsqueda de sentido tras las catástrofes de su tiempo. Permíteme, esto lo voy a hacer Vale. en cada generación, hacer un poco como un comentario de cultura, de qué había por ahí, Venga. quiénes salieron de ahí, ¿no? ¿Quién Entonces, había por la ejemplo, en generación España, ¿quién salió? perdida? La generación del 98. Vale. Vamos, más perdida que Sí, la verdad. No fue su. Hemingway, bueno, todo Vale. lo que es el modernismo, ¿vale? Vale. Em, Hemingway, que recordemos, como curiosidad, estuvo luchando con las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. y Orwell también. ¿De verdad? ¿Seguimos? Sí. Venga, vamos a pasar a la siguiente generación, ¿vale? Porque si no, nos dan aquí las Sí. uvas y el reloj del apocalipsis no está como para eso. No perdona. Bueno, la generación siguiente es la generación de los grandes o de la posguerra, ¿vale? Bueno, desde 1900 hasta 1927, estos pobres se comieron de todo. Es realmente la generación de nuestros abuelos y también es conocida como la generación silenciosa, aunque aquí a veces se mezclan estas dos. Vale. Pueden estar separadas. Esta generación creció durante la Gran Depresión y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de España, en la Guerra Civil, entiendo. Así es. Vale.
fue una generación en la que tocó arrimar el hombro para reconstruir las sociedades y una generación evidentemente de sufridores. Por lo tanto, pues, se empiezan a valorar ideales más tradicionales y aquí sí que tiene más peso, bueno, pues digamos, el afecto a las instituciones y un enfoque como más colectivo, ¿no? Más de reconstrucción. Sí, un poco de a mí dejadme en paz, yo quiero paz y realmente lo que más valoran mucho el que haya estabilidad, el que haya, pues eso de todo, comida, trabajo. Se lo han currado y se lo merecen, una generación que, oye, por eso se llama la generación de los grandes, entiendo. Tope, a nivel cultural, generación coetánea con el auge del jazz y el art deco. ¿Seguimos? Seguimos, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos a nuestra generación preferida, con la que tantas discusiones tenemos. Los boomers. Los boomers. Los Muy baby bien. boomers, que bueno, desde el 45 hasta 1964-65, vienen, como digo, las fechas, cogerlas con pinzas. O sea, que esto es todo muy orientativo. Luego cada ¿no? país aparte es Exacto. un poco diferente porque cada país se y nos estamos desarrolló centrando en un mucho, momento. es verdad, en Occidente. O sea, Vale. todo hay que decirlo. Los boomers vienen de un periodo de prosperidad económica tras la Segunda Guerra Mundial. Son un poco lo contrario, ¿no? que la gran generación o que la generación perdida. Por lo tanto, están marcados por el auge del consumo, del avance del consumo y también el avance tecnológico. Esta gente vive la contracultura de los 60 y, por supuesto, el inicio de la Guerra Fría. Y probablemente por eso son la generación más optimista, bastante reivindicativos, ya que en su juventud han sido testigos de numerosos avances sociales. Fue una generación que lo ha tenido mucho más fácil que su predecesora, en general, Así ¿no? es. Porque siempre han vivido un crecimiento económico grande. Hombre, ha habido alguna crisis por medio, la crisis de los 70. Bueno, pero eso va a entrar ya un poco más en la siguiente, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero que, sí. Que esta gente, yo qué sé, pues si has nacido en el 50 y pico o en el 60, la crisis de los 70 te ha pillado entrando en el joven, mercado laboral. pero no te ha pillado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es verdad. También fue una generación con una enorme influencia en la cultura, claro. O sea, al final te puedes desarrollar, es un periodo más pacífico, un periodo donde hay, bueno, pues el caldo de cultivo, ¿no? Para Sí. poder Y también avances pensar, tecnológicos. avances La tecnológicos. comunicación, por fin, se hacía mucho más real la globalización. Se empezaba a llegar, por ejemplo, en España, empezábamos a ver en televisión lo que venía de Estados Unidos, Así ese es. tipo de cosas, ¿no? Y bueno, esta generación a nivel cultural, pues dentro de la música tenemos a los Rolling, bueno, es que nos podemos tirar aquí, vamos, hablando hippies. de Bob Dylan, los hippies, la psicodelia. Luego a nivel de pues, películas, es la generación del Padrino, de la llegada de la revolución, la segunda revolución de Hollywood, ¿no? O sea, bueno, todo, una generación de avances sociales, de feminismo, la segunda ola del feminismo también forma parte de todo esto. Bueno, digamos, una generación muy floreciente, ¿no? Vale, y luego la siguiente tenemos la generación X. La generación X. ¿Qué sabes Vale. tú de la generación X? Bueno, la generación X es un poco la nacida en los 70 y fue un poco la que se comió el final de la Guerra Fría, ¿no? Ahí estamos. La Cuéntanos. caída del muro de Berlín, el hundimiento de la Unión Soviética, la crisis del petróleo también, de pequeños, y la consagración de Estados Unidos como única superpotencia mundial. Y la llegada de Internet también. Ojo, los es verdad que últimos de esta generación. Es verdad que no son los primeros nativos digitales, que igual esa ya es más, los millennials sí que ya desde pequeños hemos trabajado con ordenadores, sino esta gente tuvo que aprender cuando, bueno, era ya, vamos a decir, joven tirando a adulto. Bueno. En Occidente, esta generación está marcada por una menor supervisión de los adultos. Esto es muy importante que lo señalan todos los sociólogos en ese sentido, que es fruto de la introducción de las madres en el mercado laboral y del divorcio. Ah, claro. Bueno, es un tema importante eso, sí. Sí, sí, al final es algo muy importante y precisamente por esto, es algo que me ha llamado la atención, también se la llama muchas veces la generación MTV. Vale. La generación del videoclip. Vale, porque me con gusta. ellos nace pues esta parte de la cultura grunge, el hip hop, para que nos hagamos una idea. Pues, Nirvana, un poco, ¿eh? Justo La te iba a época de decir, Nirvana, Pearl Jam. Claro. Vale, y luego nosotros. Luego los venimos millennials. nosotros. Nosotros del- que, pues, de los 80 al 96, 81 al 96, algo así. Vale. Nosotros somos, bueno, yo, por mi parte, que soy un poco más pequeño que tú, soy Yo del late 92, millennial. tú 94. Y a ti también te pilla tarde el millennialismo, realmente. Pero bueno, somos todavía millennials. Nosotros también somos conocidos como la generación Y, y como tú bien has dicho, hemos sido moldeados por la expansión de Internet, por la crisis del 2008, muy importante también, y por el auge de las redes sociales. Quizá nuestra generación es la primera que lo tiene un poco más difícil que la anterior. Es una generación que, oye, nos han prometido que lo vamos a tener muy bien,
pero empezamos a ver ciertas dificultades. Sobre todo Una generación frustrada. un tema muy económico realmente. La frustración es principalmente económica porque efectivamente somos hijos un poco de la crisis de 2008 y bueno, y del envejecimiento poblacional, del problema de la pirámide poblacional. Claro, por eso somos una generación colaborativa, realmente sí que somos ambiciosos y más orientados hacia experiencias y no tanto posesiones como la generación anterior, que era una generación muy de... No sé si tú te acuerdas de los yuppies. ¿Alguna vez has escuchado lo que era No sé qué son los yuppies. de la generación.com? La generación eso X sí. también tiene toda esa parte de ambición de los 90, ¿no? Ujú. O sea, de ser joven en los 90. Y es verdad que la baby boom sí que era mucho del coche, del electrodoméstico, Ujú. del material. No es verdad que no era tanto de la experiencia. Correcto. Bueno, He comentado en todos un poquito de como, pues eso, que la música, las películas, todo esto. ¿Cuáles crees que son, en nuestro caso? bueno, para empezar está el auge de las redes sociales. Eso por un lado. Bueno, igual somos la primera generación que realmente ha vivido mucho. Bueno, tenemos la... Igual esto ya es más generación Z, te iba a decir, todo el auge de la influencia latina. Eso es más generación, yo creo que es más generación Z. Y a nosotros mucho Britney Spears, Eminem, eso es, todo sí. este rollo, ¿no? El Así, rap 2000ero, pegó el muy rap. fuerte, ¿no? En la nuestra, incluso la electrónica. Y luego películas, fíjate, como lo que es la animación, Shrek, Toy Story, o sea, eso ¿Es verdad? nos ha marcado generacionalmente. ¿Disney es más X? Disney ¿O yo es creo más- que Disney lleva siendo de todas, Sí, bueno, ¿no? es verdad, O sea, de siempre. empezó hace No, mucho. bueno, qué tontería, Empezó claro, hace sí, mucho. sí. Y siempre han sabido estar. Bueno, nos Luego vamos de tenemos nuestra nosotros generación. el 15M. Eso te iba a decir, justo. Iba a decir, vale. nos vamos de nuestra generación, que también en España podríamos decir la generación 15M. La 15M Lo define muy somos bien. nosotros. Sí, Lo define muy bien. sin duda. Nos vamos ahora a la generación Z, los centennials. Que ya nos pilla, pues somos casi centennials, ¿no? Tú y yo. Los nativos digitales reales, totalmente digitales, en todos los sentidos, ¿no? Han nacido con una tablet en las manos. Han nacido con una tablet ya, sí. Han crecido en un mundo dominado por smartphones, redes sociales, plataformas de streaming y han vivido muy jóvenes eventos como la pandemia del COVID, no de niños, pero sí que muy jóvenes, y movimientos Esa sociales ya nos como... la comimos nosotros Esa también. nos la comimos nosotros también. De Y jóvenes. los boomers, y bueno. Bueno, sí, pero nosotros nos la Ha comimos. habido gente, es verdad que de la generación Z, que sí que les ha pillado, por ejemplo, el típico año que acabas el colegio y pasas a la carrera o acabas en instituto. Años muy Eso fue duros para duro. que te pille la Porque pandemia, a nosotros nos ¿no? pilló ya un poco más mayores, pero... Sí, yo creo que a pero nosotros... ellos- Yo siempre he dicho que a mí me pilló en una buena edad la ¿Sí? pandemia. Sí, te puede pillar... Hombre, si te pilla mayor... A mí me pilló empezando con memorias de pez, en plan, ¿en serio? Pues Así muy, que me pues muy vino buena edad, bastante- entonces, porque estaba toda la gente en casa. Me vino bastante bien, sí. Bueno, bien. Ya me entiendes. Nos entendemos, no te preocupes, que luego te sacan un clip de esto. Y, Ya. como decía, aparte de la pandemia, esta generación también ha sido joven, se ha criado con movimientos sociales como el Me Too o el Black Lives Matter. Esto los ha convertido en una generación inclusiva y realmente sí que es políticamente consciente, pero oye, también un poco lo contrario, esa dicotomía, ¿no? Pasotas irreverentes porque, oye, es lo que tiene la presión y la conciencia política, ¿no? Los centennials están interesados también en la diversidad, en la igualdad, por un lado, en el bienestar psicológico, en la salud mental, también es muy de centennial. Es verdad que lo de la salud mental a nosotros nos pilla, pero más Nos tangencialmente, nos pilla y esta lejos. gente está mucho más metida en eso. Pero estaba diciendo esto y recordamos que también es la generación del trap, ¿no? O sea, que va un poco Es como verdad. la misma moneda, ¿no? Es verdad, Igual que del- pasaba también del con trap. la generación de... Que, bueno, aquí estamos haciendo un poco cuñadismo, evidentemente, Sí. pero que se nos respete por ello también. Hombre, Iba a decir que igual que pasaba con los baby boomers y esa conciencia política, ¿no? También que les llevaba a... O incluso también un poco con los primeros de la generación X, el punk, tal, ujú. también hay como irreverencia, ¿no? Hay un cansancio de Sí, todo esto. decir que si bien la generación, la nuestra, ¿no? La generación millennial fue pues eso, la causante, decíamos, del 15M y de toda esa ola más progresista que hubo a raíz de la crisis de 2008, la generación Z está más en el otro lugar del Ujú. polo político, ¿no? Pues parece ahora que todo el auge de la ultraderecha y de los nuevos líderes populistas pues sí que están calando mucho en la sociedad es más joven a día Ujú. de hoy, porque ahora es un poco... Claro, venimos del auge De una fase como de del todavía wokismo, que se confianza en la llama. democracia, en el Eso es. establishment, y ahora ya hay como Y una ahora la especie de rebeldía un poco rebeldía es contra lo otro. establecido, ¿no? Eso es. Y se ilustra muy bien en corrientes, como tú bien has dicho, de extrema derecha, todas estas cosas, pero también en corrientes de una crítica política que va no tanto hacia el aprecio
por eso, por la política institucional, sino por la destrucción de muchas Ujú. veces, ¿no? De la desconfianza en el sistema democrático. Pues sí, totalmente. Pues vamos con el anzuelo que queda. Vamos con... Quedaba la generación alfa, pero esto Bueno, cuenta, esta no la conozco. Bueno, la generación alfa es la siguiente y tampoco sabemos, Vale. no sabemos mucho de cómo va a crecer esta generación. Es la generación de Marvel, de Frozen, de... ¿Nacidos cuándo? nacidos a partir de los 2010, 2013. Y bueno, veremos a ver cómo cae en el mundo, ¿no? Esta generación. Yo tengo mucha curiosidad porque al final han comenzado a formarse en un mundo que ya está definido por la Vamos a decir inteligencia artificial. que si estos eran los Z, los nativos digitales, podemos hablar ahora de los nativos de la IA. Los nativos de la IA, totalmente. nativos de la IA. Y del cambio climático ya en su fase, bueno, totalmente... Pues veremos a ver qué tal le va a la generación alfa. Nunca había escuchado ese término, así que mira. Esperemos que le vaya muy bien, oye. Que nos llevamos. Vamos ahora sí con el anzuelo. Vamos con el anzuelo. Y se nos estamos yendo a un montón de tiempo, pero bueno, espero que nos perdonen en casa. Vamos al lío. Bueno, David, ¿qué tenemos en el anzuelo? Sección en la que participan nuestros amigos memoriónicos. Pues hoy ha traído una pregunta Ale Novoa. Nos pregunta qué hace que las regiones que se dedican predominantemente a la agricultura sean las más pobres. Bueno, ¿qué hacen que las regiones que se dedican a la agricultura sean las más pobres? Bueno, principalmente que la agricultura, salvo en lugares muy puntuales como pueden ser los Países Bajos, como puede ser Singapur, es un sector de muy bajo valor añadido. Por tanto, es un sector en el que la productividad es baja, en muchos lugares no está mecanizado, se hace un trabajo muy rudimentario y eso hace que los beneficios de los propios agricultores sean bajos. Además, hay que tener en cuenta que generalmente los agricultores, si bien se pueden organizar y protestar, al final es un sector muy atomizado, suele predominar el agricultor de explotación pequeña y por tanto tiene muy poco poder de negociación con las grandes superficies y con los grandes clientes, que son los que realmente pueden aplicar un mayor margen a los productos, ¿no? Además, bueno, pues dependen mucho de las condiciones climáticas. Un agricultor pues está a merced de desastres naturales, está a merced de sequías y todo eso hace que, bueno, pues la predictibilidad de los ingresos pues no sea muy alta y por tanto no sea tan fácil invertir en nueva maquinaria, invertir en personal, porque nunca sabes cuándo no tienes eso, no tienes esa predictibilidad y por tanto no te atreves a hacer grandes desembolsos de dinero. Pues muy bien explicado. ¿Bien? Sí, sí. Pues venga, pues acabamos aquí la pecera de hoy. Recordemos también que te dejamos abajo el link a la cumbre para el que quiera hacer el curso de geopolítica. Y por lo demás, muchas gracias por estar ahí y volvemos mañana con el último programa de la semana. Hasta la próxima.